Muy buenos días, hermanos. Qué alegría estar aquí en esta mañana para compartir de la palabra del Señor. En esta mañana vamos a compartir sobre el pasaje de Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 11. Entonces vamos a leerlo en primer lugar para que lo tengamos en nuestra mente mientras compartimos algunas cosas. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En una de las clases que estuve dando más bien este cuatrimestre, porque ya terminamos, un estudiante escribió una monografía sobre la historia de su iglesia. Una iglesia que anda por allí de 45 años, ¿verdad? De que se formó. Y él quiso escribir la historia de la iglesia, de su iglesia. Entonces, todo fue historia oral, entrevistas, ¿verdad? Y resulta que el pastor, aunque no fue exactamente el iniciador, sí llegó a la iglesia muy al inicio. Entonces, ha estado pastoreando la iglesia por muchos años y él fue también la principal fuente oral para esta monografía, muy linda, por cierto, muy bonita. Pero resulta que este pastor, al contar la historia de la iglesia, y como la narra el estudiante, ¿verdad? Para este pastor fue como lo que decimos un parteaguas, el haber venido a estudiar a ESEPA. Él se graduó del bachillerato en ministerio pastoral de ESEPA. Entonces el estudiante cuenta cómo el pastor en sus primeros años dice: yo pensaba de esta manera, hacía las cosas de esta manera, yo tenía entonces un enfoque de este tipo, pero con mis estudios en ESEPA y luego de eso, es que entonces me metí con nuevas ideas, con otra visión, otro enfoque, a llevar la iglesia por el rumbo que tiene actualmente. Pues estamos hablando que él se graduó hace más de 20 años, como 24 años o inclusive más. Entonces eso a mí me llenó de alegría escucharlo del estudiante. No solo escucharlo del estudiante, sino que los demás estudiantes lo escucharan de él, como una narración del pastor de cómo él había experimentado su ministerio pastoral y la contribución que el seminario ESEPA había hecho
a su vida y a su ministerio. Yo me sentí alegre, contento, orgulloso, feliz, ¿verdad? Aquí usamos la expresión sacando pecho, ¿verdad? De decir qué bien, qué bien. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué los llena de alegría a ustedes? ¿Qué los hace regocijarse? Yo quisiera que todos trataran de pensar en una experiencia o en alguna dimensión de la vida o algún evento donde usted se sienta alegre, contento, satisfecho, que se regocije y hasta orgulloso de, ¿verdad? De eso. Piénselo un poquito, pues yo quisiera que experimentáramos eso. Al pensarlo uno lo vuelve a experimentar. Yo he visto que algunos están publicando, algunos padres, por ejemplo, en estas fechas están publicando en Facebook las graduaciones de sus hijos, de sus hijas y de sus hijos. Y he visto fotos y todo. Me parece que esa es una experiencia, ¿verdad? De satisfacción, de gozo, de alegría, de regocijo y de orgullo para los padres. Piense usted en alguna suya. Sé también de un padre que anda en Europa en este momento, porque el hijo fue a terminar estudios a España y ahora es un profesional, es un científico, inclusive de primer nivel, ¿verdad? Cotizado. Entonces él lo anda visitando allá y pasando unos días con su hijo. Yo me imagino que esa experiencia es una experiencia linda, de gozo, de alegría, ¿verdad? De regocijo, ¿verdad? Pensando un padre. Piense usted en sus experiencias de gozo y alegría, porque este pasaje, no sé si lo notaron, menciona el gloriarse. No usamos mucho nosotros esa palabra, el gloriarse. Yo me temo que nuestras traducciones al español luchan por traducir esa palabra gloriarse. Inclusive algunos la traducen alegrarse, alegrarse, regocijarse. No creo que haya alguna, no he revisado todas tampoco, que diga algo como enorgullecerse, jactarse, pero todo eso se ha usado y se usa para esta palabra. Y aquí dice, nuestro pasaje específicamente dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso suena bien, eso suena positivo. Pero lo interesante es que luego dice también que no solo eso, dice nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces ya eso es como para pensarlo un poquito más. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y tendremos que entrarle a eso en esta mañana. Pero antes de ir directamente al pasaje, yo quiero recordarles también que Romanos 2:17 y 23 también dice, por ejemplo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te glorías en Dios. Eso suena parecido a lo que dice allá, gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios, porque aquí dice te glorías en Dios. Pero en este contexto, ese te glorías en Dios no es positivo. En este contexto, Pablo más bien está instruyendo a los judíos sobre esto. Dice, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, etcétera, etcétera. Y termina preguntando en el versículo 23, termina preguntando, tú que te jactas, tú que te alegras, tú que te enorgulleces, tú que estás orgulloso de, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Entonces vean que aquí no es tan claro, digo, lo positivo de la idea. Más bien hay algo negativo aquí. Pero allá en 5:2 y 3, como lo vamos a ver ahorita en el pasaje, está dicho en una forma positiva. Entonces, debemos de tener cuidado, me parece, en qué está nuestra gloria, en qué está nuestra jactancia, en qué está nuestra alegría, en qué está puesto nuestro gozo. Es muy probable que tenga algo que ver con el conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si en el capítulo 2 Pablo le habla a los judíos, también en el capítulo 10 está hablando de los judíos, específicamente el versículo 2, y ahí Pablo dice, ellos tienen celo, yo les doy testimonio de que los judíos tienen celo, dice, pero no tienen conocimiento. Entonces tal vez, y como aquí en 5:2, más bien en 5:3 dice, y nosotros, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, lo que quiero decir es que estos judíos, tanto del capítulo 2 como del capítulo 10, tienen celo sin conocimiento, por eso se glorían en la ley, se glorían en las obras, se glorían en esto, se glorían en otro. Pero Pablo nos quiere enseñar a nosotros en el capítulo 5, con el conocimiento, sabiendo de qué nos gloriamos, para que nos gloriemos conforme a lo que él enseña en el capítulo 5. Entonces, vayamos ahora sí al pasaje para verlo más en específico, para ver entonces qué es lo que el Señor y el apóstol Pablo nos quieren enseñar aquí, en este capítulo 5 de Romanos. Primero, juntemos el versículo 1 y 2 para notar que hay aquí unas afirmaciones. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice, y aquí ya Pablo habla en el nosotros incluyéndolo a él antes, nosotros incluyéndonos a nosotros ahora, dice que nosotros estamos justificados, hemos sido justificados por Dios, o sea, declarados justos. Y le añade, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le añade, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz, justificados y tenemos paz. Qué maravilloso es esto. Uno como cristiano a través de los años tal vez pierde un poco como el impacto de esta declaración. Pero yo, ahora que estaba ahí sentado y que cantábamos, me ponía a pensar la realidad de esto. La realidad de esto es que yo estoy aquí y ustedes también, y seguramente los cristianos que nos ven, estamos aquí como cristianos y yo hablando de la palabra de Dios solo porque esto es una realidad de que hemos sido justificados, declarados justos por Dios y que a través de Jesucristo ustedes y yo tenemos paz con Dios. Dios hizo la paz. Dios nos restableció a una relación correcta con Él a través de Jesucristo. Y si Él no hubiera hecho eso, yo no podría estar aquí en esta mañana. Es que esa es la realidad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios es referirse a una realidad que no puede ser de otra manera. La misma existencia nuestra aquí está reflejado en esto. Justificados pues por la fe, tenemos eso, justificación y paz con Dios. Ahora el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes. Esa es la tercera afirmación. A través de Cristo, por la fe, tenemos entrada, ojo, entrada a una realidad. Esto es como la entrada al lugar santísimo. Entrada que no existía, pero que a través de Cristo y de su muerte, nosotros tenemos entrada a la gracia de Dios. Gracia dice, en la cual estamos firmes. Entonces es gracia como lugar, es gracia como estado, es gracia como realidad, es gracia como estar parado en algo. Ese es el estar firmes en algo, en la gracia de Dios. Claro que sí. Vean cómo estas tres cosas o son lo mismo, o son aspectos de lo mismo, o reafirman una misma cosa. Como nosotros, a través de la fe en Cristo, quien murió por nosotros, que no se ha dicho, pero se va a decir, está implícito aquí, Jesucristo, quien murió por nosotros, nos da ese restablecimiento. Por eso algunas traducciones dicen que somos amigos de Dios. En lugar de justificados dice, hemos sido hechos amigos de Dios o restablecidos en amistad con Dios. ¿Por qué? Porque la distancia, la lejanía, la rebelión, el castigo, la condenación, etcétera, eso ha sido quitado y nosotros estamos en una correcta relación con Dios por Cristo a través de la fe, dicen estos versículos 1 y 2. Eso significa paz con Dios, eso significa justificación, eso significa estar en la gracia de Dios. Entonces, versículos 1 y 2 tienen esas afirmaciones. Ahora, yo diría que los versículos 3 al 11, yo los uniría en una sola cosa, o sea, en una sola sección. Y la razón es que yo veo que el versículo 2 anuncia cuando dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, anuncia el tema del gloriarse. Ese tema se sigue en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y la razón por la cual yo digo que veamos toda la sección como si fuera una sola, pues es porque el versículo 11 termina diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, como está la palabra también en el versículo 11, que dice que nos gloriamos en Dios por nuestro Señor, entonces me parece que eso unifica allá desde el versículo 2, 3 hasta el versículo 11. Y que entonces más bien esos versículos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 es una explicación que el apóstol da a raíz de que se ha metido a hablar un poquito de ese tema de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios y gloriarnos en las tribulaciones, que eso lo lleva como a dar esa explicación, me parece a mí. Entonces, por eso, rápidamente vamos a ver eso junto, sin hacer mayor distinción o mayor bosquejo aquí. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En primer lugar, entonces, aquí se habla no de una realidad presente, sino de algo futuro. Nos gloriamos en la esperanza de algo. En algo, nos gloriamos en algo que se espera. Y esa es otra cosa que debemos de pensar, solo para buscar alguna analogía, alguna ilustración de cómo nosotros las personas podemos alegrarnos, gozarnos, regocijarnos, enorgullecernos por algo que todavía no tenemos, pero lo esperamos. Tratemos de pensar también
en alguna experiencia de ese tipo, para que podamos conectarla con lo que se nos quiere enseñar aquí, que aquí la esperanza es, dice, de la gloria de Dios. Ahora, por ahí algunas traducciones, inclusive hasta vi una que le ponía entre paréntesis, la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. O sea, ponía de los hijos de Dios, tal vez no quería dar la idea porque así como está, pues es participar de Dios, participar de la gloria de Dios, es participar de Dios, de la realidad de Dios. Cosa que también está insinuado en más de un pasaje en el Nuevo Testamento. Entonces yo más bien no negaría la idea general que significa que la esperanza del cristiano es convivir con Dios, cohabitar con Dios. ¿Por qué? Porque es parte de la familia de Dios, es vivir en la casa de Dios como hijo de Dios. Y eso es compartir la presencia de Dios, eso es compartir la gloria de Dios. Entonces, me parece más bien que es así, en lugar de pensar de que hay como una gloria de los hijos de Dios, donde como que Dios está aquí y hay otra experiencia que podemos llamar una gloria que Dios tiene para los hijos de Dios. No tiene mucho sentido eso. Porque ahí está grabando bien. Ok, perfecto. Eso era lo que quería saber. Entonces la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo creo que es fácil pensar en gloriarse uno en una expectativa futura. Por ejemplo, algo que he visto también, sobre todo en Facebook, que son donde yo veo las noticias, varios han publicado de personas que han sacado 100 en el examen de admisión de alguna universidad. Por ejemplo, la Universidad Nacional, por ahí vi una persona que decía, esta persona, creo que era de San Carlos, un joven, salió perfecto en el examen de admisión de la universidad. Bueno, lo de eso es presente, desde luego, pero lo que quiero llamar la atención aquí es que ser admitido a una universidad, lo cual es un motivo de alegría, de seguro para muchos, de gozo, de regocijo, de orgullo para muchos, el ser admitido tal vez a la universidad que querían ir, ¿verdad? Pero una cosa es ser admitido y otra cosa es haber estudiado y haberse graduado. Entonces, por lo tanto, hay una expectativa aquí. Hay un gozo anticipado, porque en realidad la admisión en sí misma no es nada, ¿verdad? La admisión en sí misma no es nada si lo otro no viene, si lo otro no está, ¿verdad? Entonces, aquí, la esperanza de la gloria de Dios, podemos compararla, digamos, con eso. Pero ya cuando viene, dice, gloriarnos en las tribulaciones del presente, gloriarnos en las tribulaciones del presente, aquí ya tenemos otra categoría de gozo, otra categoría de alegría, y sin embargo es el gozo, es la alegría, pero es otra realidad de la vida humana. ¿Cómo es posible gloriarse por las tribulaciones? Y podemos mencionar aquí por las necesidades o por las luchas, inclusive las enfermedades. Es probable que no esté todo esto aquí. Es probable que el apóstol Pablo piense en primer lugar en las tribulaciones que como cristianos en el siglo primero ellos enfrentaban. Ante los judíos, por ejemplo, ante los gentiles, ante el gobierno,
pero también luego llegará la pobreza a la iglesia de Jerusalén. Luego habrá conflictos, ¿verdad? La naturaleza misma en los viajes de ellos presenta problemas, como aquí recientemente la naturaleza ha traído problemas también. Digo, muchas lluvias, muchas inundaciones, ¿verdad? Derrumbes, que no se puede llegar a un lugar porque la naturaleza ha causado algo, un puente se ha caído. Seguramente todo esto debemos de tomarlo en cuenta en lo de las tribulaciones. Pero dice, gloriarnos en las tribulaciones. ¿Cuál será una experiencia donde se gloría una persona en tribulación? Ahora, aquí el pasaje dice, sabiendo que, claro, sabiendo la meta, sabiendo el propósito, sabiendo el resultado, sabiendo la consecuencia, sabiendo las posibilidades que pueden surgir de esto. Porque si no se conocen, lo que hay es incertidumbre, lo que hay es sufrimiento sin sentido, ¿lo ven? Lo que hay es lucha, trabajo sin sentido, sin propósito. Entonces Pablo lo que dice es sabiendo el propósito de esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Sabiendo que ante las tribulaciones, es una enseñanza bíblica, sabiendo que ante las realidades de la vida, ante los obstáculos, la fe se prueba. Al probarse la fe sale genuina. Hay una evidencia, de que hay algo genuino ahí cuando se le ha aplicado la prueba. Esa es la idea. La idea es que la fe necesita ser probada. Y habiendo sido probada la fe, es evidente a Dios, estoy pensando en Abraham, cuando dijo, ahora sí he visto la fe de Abraham, la fe probada es evidencia a Dios, pero es evidencia a las personas mismas de que hay algo genuino aquí. Hay una fe genuina. Hay una relación genuina con Dios. Hay una experiencia genuina de Dios que llega también a nuestra conciencia cuando nosotros enfrentamos la tribulación como cristianos y salimos victoriosos. Produce paciencia. La paciencia prueba, dice. Algunas traducciones dicen carácter. Produce carácter. Claro, porque la idea es que la fe y la persona que en medio de estas tribulaciones permanece firme, constante, resiliente, palabra que usamos ahora bastante, esa persona sale mejor, ha crecido, ha avanzado, hay una evidencia, hay un carácter que se ha formado. Por eso es que nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos, como va a decir más adelante, Romanos 8, por ejemplo, que todas las cosas ayudan a bien a los que creemos y confiamos en Dios. Pero lo sabemos, lo creemos, lo sabemos. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones. O sea que el cristiano, así como se gloria en la esperanza de la gloria de Dios, de participar de la gloria de Dios, también el cristiano se gloria en la tribulación, porque sabe que eso es precisamente para la esperanza de la gloria de Dios.
Y así como habían afirmaciones en el versículo 1 y 2, ahora vienen también otras afirmaciones que vienen a amarrar lo que Pablo ha dicho. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice, así como estamos seguros de que hemos sido restablecidos a una relación de amistad con Dios, así como estamos seguros de que vivimos en paz con Dios porque en Cristo Dios ha hecho paz con nosotros, así como estamos seguros de haber entrado a la gracia de Dios y estar firmes en la gracia de Dios, así debemos de estar seguros del amor de Dios. Todo eso es amor de Dios. Lo va a decir más adelante en el versículo 10. Todo esto que ya dije es el amor de Dios. Pero hay todavía una expresión más del amor de Dios que Pablo quiere mencionar, y es esa que está aquí, que nos ha dado de su Santo Espíritu. Nos ha dado de su Santo Espíritu. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Obviamente uno podría pensar, como lo han hecho algunos intérpretes, de que Dios nos está dando amor para que nosotros amemos. Digo, esa idea podría tomarse de allí. Sin embargo, no creo yo que vaya por ahí la idea. Yo creo que la idea más bien es que Pablo está diciendo que el amor de Dios se muestra al darnos su Santo Espíritu. Que Dios nos muestra su amor, derrama su amor. Claro, derrama su amor. ¿Por qué? Pues porque Hechos capítulo 2, Dios derrama a su Espíritu Santo, como dijo Joel también. Derramaré de mi espíritu. Dios derrama su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que seguramente es la misma idea de Jeremías 31, donde Dios pone su Santo Espíritu en nosotros, dentro de nosotros. A la luz de todo eso, creo yo, es que hay que entender esta idea, que básicamente es el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Y por qué digo que está hablando del amor de Dios? Porque el versículo 6 y 7 trata de explicar cómo es que el amor de Dios es todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Porque llama la atención que a eso se llame amor. O sea, Pablo se ve en la necesidad de humanamente tratar de explicar que todo esto es amor. Porque dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Eso es el amor de Dios. El versículo 1 lo tenía como base. Pero ciertamente morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, Pablo está en problemas tratando de explicar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no hay experiencia humana que explique lo que él viene diciendo. No hay experiencia humana que explique que Dios nos haya justificado a través del sacrificio de Cristo. No lo hay. No hay experiencia humana en donde Dios mismo ha tomado nuestra rebeldía, nuestro pecado, y por su amor y su gracia nos haya ofrecido lo que nos ha ofrecido. Por eso dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero vean que Pablo está hablando del amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, este pasaje está hablando de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, fruto de su amor, fruto de su gracia. Y por eso dice, ¿por qué tenemos esperanza de la gloria de Dios? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, versículo 1, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira.
de la ira venidera. ¿Por qué? Porque la esperanza es de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. ¿Pero por qué tenemos la esperanza de la gloria de Dios? Porque en Jesucristo nos libera de la ira venidera. Y lo que tiene para nosotros es la gloria de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, de lo cual dice versículo 1 y 2, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos entonces en Dios y en Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces, yo he tomado sobre todo en esta mañana la parte del gloriarnos como guía, y por eso he preguntado si de verdad nos estamos gloriando en nuestra esperanza. Porque hay mucho que Dios ha hecho por nosotros. Lo hemos leído aquí. Aún en el presente podemos gloriarnos en las tribulaciones, pero también tenemos motivo para gloriarnos en la esperanza. Estas fechas de fin de año son fechas de alegría, son fechas de fiestas, ¿verdad? De convivios y todo, pero no para todos, desde luego. Hay luchas. Algunas personas no tendrán mucho que celebrar este fin de año. Algunos más bien estarán entrando en crisis mayores. En lugar de estar viendo la salida, algunos apenas están entrando a la crisis como tal. Pero para nosotros, hijas e hijos de Dios, el llamado de la palabra es a que nos alegremos, regocijemos, gloriemos en Dios. Lo contrario de eso, que está aquí, es avergonzarnos. Dice, la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. O sea, la esperanza no es vana. Hoy en día me parece que nosotros las personas estamos poniendo esperanzas en cosas que fallan. Como empecé hablando de una monografía de una de mi clase, había otra monografía también. Y esta monografía era de una hermana que estaba hablando de los inmigrantes. Y estaba hablando de esa migración que ocurre acá, lo que llaman el tapón del Darién. Estaba hablando de Venezuela hacia Panamá. Y déjenme decirles que si hay una esperanza que decepciona, es la de los migrantes. Porque ellos agarran el rumbo buscando un mejor camino. Pero una mejor opción de vida. Porque ya no soportan, ya no aguantan, ya no viven en las condiciones en que están. Entonces, su meta es: voy a otro lugar, voy a otro país, voy a un cambio. Pero esto es casi una lotería. Es decir, la lotería, ustedes saben que es otra decepción, la lotería. Porque en la lotería está diseñada para eso, para que sea una decepción para la mayoría. Obviamente siempre hay ganadores en la lotería, pero pues es un grupo pequeño. Así está diseñada la lotería, no va a ser de otra manera. Hay muchas cosas en la vida en que el ser humano está poniendo su fe, su esperanza, su alegría. Este pasaje nos habla de nuestra salvación. Nosotros como cristianos, espero, hemos aprendido
o debemos aprender que la salvación y la vida cristiana está más allá de lo material, está más allá de la salud, está más allá de las tribulaciones del tiempo presente, que las hay. Pero bueno, en el nombre del Señor vamos adelante en medio de ellas. Pero el gloriarnos, el alegrarnos, el regocijarnos y el confiar en nuestra salvación, eso es lo que debemos atesorar. El mundo podrá decir lo que quiera en relación a lo que el ser humano necesita o lo que al ser humano le trae satisfacción. Nosotros hemos aprendido por la palabra de Dios que en Dios, en el amor de Dios, en Cristo, ahí comienza todo, ahí está el fundamento, ahí está la semilla, ahí está la verdad que fundamenta una vida de principio a fin, del nacimiento a la muerte, y que hay gozo, alegría y regocijo y no decepción. No hay vergüenza en el cristianismo. Creo que en estos tiempos de Navidad hasta se desatan algunos de esos conflictos que siempre tenemos en la sociedad, ¿verdad? Eso de que feliz Navidad o días de fiesta, ¿verdad? O Dios te bendiga. Es decir, el mundo a veces queriendo sacar a Dios, ¿verdad? Y las cosas cristianas hasta de los calendarios, ¿verdad? De los países y de las fiestas y de las naciones. Bueno, nosotros debemos de levantar con gozo y alegría nuestra bandera, o sea, la bandera de Cristo. El nombre de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La esperanza no avergüenza, más bien con alegría, con gozo, con orgullo, sabiendo cuál es nuestro fundamento. Vivamos. Vivamos estos días, vivamos nuestra vida para la honra y gloria de Dios. Hagamos una breve oración. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Rogamos, oh Dios, que tú uses tu palabra para hablar a nuestras vidas. Nosotros, Señor, solo queremos expresar nuestro agradecimiento a ti, Señor, por tanto amor. Tanto amor, Señor, que nos has tenido. Que siendo nosotros pecadores y enemigos tuyos, tú nos has amado tanto en Cristo Jesús para proveer una salvación para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber, a entender y a vivir esta salvación de la manera digna que tú quieres para nosotros. La manera que trae honor y gloria a tu nombre. Señor, que tus hijas e hijos seamos victoriosos en el nombre de Jesús. Para que cuando tú vengas, no tengamos que huir ni avergonzarnos, sino más bien recibir con gozo tu venida, porque tú vienes a llevarnos a un lugar que has preparado, Señor, para estar contigo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.